hermanos. Bueno, vamos a empezar con nuestro estudio. La semana pasada Chava fue el que dio el mensaje, que yo me estuve cambiando de casa, pero pues ahora me tocó de nuevo, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro en la carta a los Colosenses, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo del 22 vamos a leer hasta el 4.1. Colosenses capítulo 3, versículo 22 hasta el 4.1. Dice así la palabra de Dios: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces esta parte es la que vamos a ver hoy, y realmente pues es la responsabilidad de los siervos para con sus amos. Pero en mensajes pasados, para dar un poco más de trasfondo, hemos estado hablando de los deberes del nuevo hombre. Es de lo que hemos estado hablando. Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo. La palabra dice que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo. Ha hecho todo para nuestra salvación, y hemos estado hablando de la responsabilidad como creyentes. Entonces vimos que se les dice a las esposas que se sujeten a sus propios maridos. Vimos que a los maridos se les dice que amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Gracias. Que amen a sus maridos, a sus mujeres, y no sean ásperos con ellas. También hemos hablado de la responsabilidad de los hijos. A los hijos se les dice que obedezcan a sus padres. Ese es el mandato para los hijos. Luego dice, porque eso agrada al Señor, eso agrada a Dios. Y en el mensaje antepasado hablamos de la responsabilidad de los padres para con sus hijos. A los padres se les dice que no exasperen a sus hijos, que no los provoquen a ira. Pero en esta mañana hablaremos de la responsabilidad de los siervos para con sus amos, y el de los amos para con sus siervos. Ahora, en el tiempo de Pablo, en el tiempo romano en el que se escribió esto, se cree que había alrededor de 60 millones de esclavos. Entonces, había muchísimos esclavos. Los esclavos muchas veces eran comprados desde niños. También en el mensaje que vimos, si un padre no lo quería, él lo podía vender, o lo podía abandonar, y si una persona lo recogía, él se lo podía quedar y tratarlo como esclavo. A otros los capturaban como botín de guerra. Los amos muchas veces simplemente los veían como instrumentos humanos. No tenían voluntad y tampoco tenían derechos. Y un amo podía hacer lo que quisiera con su esclavo, lo que quisiera. Si él quería, podía hasta matarlo, podía hasta quitarle la vida, castigarlo fuertemente, hacer lo que él quisiera. Y de hecho los romanos veían al esclavo como, decían, que un poco más que un animal, porque la diferencia entre un esclavo y un animal era que el esclavo hablaba. Entonces es muy fuerte cómo ellos los veían a los esclavos. Pero en esta parte vamos a ver el amor de Dios, porque Dios se interesa por los siervos, se interesa por los esclavos. Y hay responsabilidad tanto para los siervos como para los amos. Y es interesante notar que Pablo aquí no les dice, ¿saben qué? Rebélense contra sus amos. Él no les dice eso. ¿Por qué? ¿Qué habría pasado? Muchos de ellos eran de donde vivían. Si se rebelaban, eso también afectaría al cristianismo, porque
Dios no les dijo que déjenlos, si los tratan mal, déjenlos. Poco a poco, progresivamente, por medio del cristianismo, la esclavitud fue menguando hasta el día de hoy. Pero para aplicarlo, bueno, más bien muchos trabajaban en lo que se les pidiera, trabajaban en el campo, cuidaban niños, muchos eran maestros, muchas veces eran más educados aún que los propios amos. Eran doctores, cuidaban y administraban los hogares, también era algo que ellos hacían. Pero yo me imagino el impacto que también que esta carta produjo cuando ellos la leyeron. Tanto a los amos como a los esclavos. Pero para aplicarlo a nosotros, sabemos que no somos esclavos, no hay esclavitud. Pero para aplicarlo a nosotros, lo podemos aplicar a nuestros patrones y a los empleados. Entonces, esto tiene también que ver con nosotros. Así es como lo podemos aplicar. Entonces, vamos a comenzar con una oración para el estudio. Padre, te damos, Señor, gracias por este día más de vida. Padre, gracias por mis hermanos que están aquí. Gracias porque están con bien. Padre, te pido por la hermana Alicia que ha tenido esas molestias. Te pido que todo esté bien con ella. Te pido también por Mar. Padre, te pido que este mensaje sea de beneficio, de edificación para mis hermanos, sabiendo que es tu palabra, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, primero vamos a ver lo que Pablo dice a los empleados, a los siervos. En Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahora, Pablo dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Son sus amos terrenales. O sea, hay un límite también, son terrenales. Ahora, pero sabemos que nosotros no somos esclavos. No somos esclavos de nuestros patrones. Trabajamos por lo que nos contrataron, ¿no? ¿Es así? Nos contratan por algo y nosotros trabajamos, estamos vendiendo nuestro tiempo. Pero imagínense en este tiempo tener a un amo que era un enojón, ¿no? Era un regañón. Era una persona desagradable, ¿no? Pero la Biblia dice que debes obedecer. Si es por lo que te están pagando y no te lleva a pecar, debes de obedecer. Debes de hacer lo que se te manda. Si es algo por lo que se te contrató, puede que sea, como dije, un regañón, puede que sea malhumorado, puede que sea una persona desagradable, pero la Biblia dice que se debe obedecer. Ahora, y aquí está hablando a siervos creyentes, eran cristianos, eran siervos que eran convertidos al cristianismo. Ahora, la que sean creyentes también no los liberó de la responsabilidad que ellos tenían para con sus amos. Que sean creyentes no los liberó. Ahora, la obediencia no debe variar según el temperamento o el carácter del patrón. Ahora, cualquiera puede someterse a un patrón, ¿no? A un patrón que es bueno, a un patrón que es amable. Sí, cualquiera se puede someter. Pero estamos llamados a ser mejores. Estamos llamados a ser más eficientes. Bueno, vamos a ver un versículo en 1 de Pedro para hablar un poco. Ahí en 1 de Pedro 2:18, vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18 al 21. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, dice Pedro, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice pues,
Para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces Pedro aquí les dice, sí, sométanse a sus amos, dice, y no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. Estamos llamados a ser, como dije, mejores, más eficientes. ¿Por qué? Porque también nuestro testimonio está en juego. Un patrón, ¿no? O un compañero puede ver que tú dices ser cristiano, pero ves, no cumples con tu trabajo. O no respetas al patrón. Ahora, no solo también es importante la obediencia. Dios no solo nos manda a obedecer, sino también hacerlo con una motivación correcta. Ese es otro punto. No solo la obediencia, sino también con una motivación correcta. Ahí la siguiente parte del versículo, en Colosenses 3:22, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahora dice Pablo, no sirviendo al ojo. Cuando leí esto se me hizo muy interesante. ¿Por qué? Porque da a entender que tú trabajas cuando tu patrón te está viendo y lo que quieres es servir a tu patrón. Entonces, ¿a qué haces? Quieres agradar a los hombres, ¿no? Estás queriendo agradar a los hombres. Está tu patrón y te desvives, te deshaces casi por acabar, pero cuando se va, pues ya sacas el celular, un break, ¿no? Ya me pongo a descansar. Y eso es lo que Pablo dice, no sirviendo al ojo. No sirvas al ojo, solamente cuando te ven. Y ahí se puede ver claro, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa? Agradar a los hombres, agradar a su patrón. ¿Por qué? Porque si él te ve que haces eso, pues bueno, te va a dar más, ¿no? Te va a pagar más. Te ve que te desvives ahí y pues tú lo estás haciendo con un propósito, ¿no? Para que te suba el sueldo. Pero Pablo dice, esa no es la motivación correcta. Dios está viendo lo que haces. Y tu motivación no debe ser agradar a los hombres, sino a Cristo. No debe de ser así. El cristiano debe cumplir con su trabajo, esté o no esté su patrón. De hecho, esto nos acaba de pasar en la semana aquí, en lo que yo trabajo. Mi patrón se fue a Estados Unidos y al encargado le dijo, ¿sabes qué? No les digas a los muchachos que me voy a ir de viaje. Él tenía esa desconfianza de que nosotros no íbamos a estar cumpliendo con nuestro trabajo. Y Gerardo dijo, es que esté el ingeniero o no esté el ingeniero, nosotros hacemos nuestro trabajo. O sea, esté o no esté, si esté en otro país o no, el cristiano debe cumplir con su trabajo. Ahora, la motivación correcta, como se debe ser, la motivación correcta es que es para Dios. El propósito es agradar a Cristo por medio de nuestro trabajo. Ese es el propósito. De hecho, a los hijos se les dice, obedece a tu padre porque esto agrada a Dios. Eso agrada a Dios. A la esposa se le manda que haga eso, a que se someta. Al esposo se dice que ame a su esposa. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios. Aquí estamos viendo lo mismo. Dice Pablo, con un corazón sincero, con respeto, con reverencia a Dios. No por temor a tu patrón, sino con un corazón sincero, porque lo haces para Cristo. Cumples con tu trabajo porque es para Cristo. Ahora, yo no sé de todos a qué se dedican o cuál es su trabajo. Sí sé de algunos. Quizás algunos, no sé, sean albañiles, electricistas, ingenieros, sean amas de casa también, no sé, barrenderos. Entonces, lo que tenemos que tener en mente es que cada cosa que hagamos, no importa qué tipo de cosa sea, cualquier cosa que hagas, lo debes hacer para Cristo
y para su gloria, tratando de agradarle a Él. Ese es el punto principal, no agradar a tu patrón, agradar a Cristo. La motivación primaria debe ser su gloria, la gloria de Él. Ahora vean Colosenses 3:23, dice, de hecho Pablo ahí lo explica bien, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esa debe ser la motivación correcta. Ahora, muchas veces nos esforzamos, nos dedicamos, ¿no? Dedicamos nuestro tiempo, sudamos para hacer lo mejor que podamos. Muchas veces lo hacemos. Y resulta que también tu patrón, y no lo haces con una mala intención, ¿no? Simplemente haces bien tu trabajo. Y resulta que tu patrón no está, o se fue de viaje, y él no ve lo que hiciste. Si tú dices, bueno, es que me esforcé muchísimo, y te fuiste, y él no vio lo que hice, ¿y qué? Te frustras, ¿no? Yo creo que a varios nos ha pasado eso, pero no es la motivación correcta. Eso es porque tenemos una motivación equivocada y no estamos haciéndolo para Dios. No se está haciendo para Dios porque tú quieres la aprobación de tu jefe, de tu patrón, en vez de buscar la aprobación de Cristo. Pero ¿saben qué? Dios sí ve el empeño y las ganas. A Él no se le escapa nada. Dice que Él ve el corazón, Él ve las intenciones del corazón, Él ve con cuál propósito lo estás haciendo. Entonces el mandato es claro, sirve a tus patrones como si lo estuvieras haciendo para Cristo. Si tú lo estás haciendo para Cristo, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo mejor, ¿no? Te vas a esforzar y vas a hacer lo mejor para Cristo. Ya si tu patrón te recompensa o te da, no sé, te sube a un grado más elevado, no sé, de posición, eso ya depende de Él. Pero la motivación correcta debe ser eso, la gloria de Cristo. Ahora, y quiero que vean, Pablo está hablando aquí a personas que tenían muchas labores, eran esclavos. A lo que el amo les mandara, cuidaban los niños, le cambiaban los pañales, trabajaban en los campos, eran doctores, limpiaban la casa, eran administradores de la casa. Ahora, no importa lo que hagas, Dios lo ve. No importa qué hagas, cuál sea tu trabajo, Dios lo ve. Y se debe hacer de todo corazón, como para Él, lo mejor. Ahora, si eres un barrendero, y esto es lo que se me hizo muy interesante, si eres un barrendero o un presidente, si lo haces para Cristo, las dos tienen el mismo valor. Porque eso es lo que Dios ve, la motivación y para quién lo haces. Y claro, esto debe ser no renegando, sin quejas, sino con alegría, porque es para Dios. Es para Dios. Ahora vamos a ver un versículo ahí en Tito. Vamos a ver ahí en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 9 y 10. Segunda de Timoteo. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué dice ahí? Que si lo haces, estás adornando la doctrina de Cristo. Estás adornando, mira, él es cristiano. Ahora ya sé por qué él era así, por qué es así. Yo sé por qué se esfuerza tanto, es que es cristiano. En vez de que, no, pues, es cristiano y ve. ¿No? Entonces ahí vemos la contraparte. Luego ahí dice que no sean respondones.
Ahora sabemos que no es fácil. También sabemos que no es fácil trabajo. Sabemos que no es fácil ponerlo en práctica. No todos los trabajos también son agradables. Unos tienen un trabajo, otros tienen otro trabajo, y a unos les cuesta y es más difícil que otros. Pero Dios nos da una motivación más. Vamos a ver si vivimos así. Vean Colosenses 3:24. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cristo te va a recompensar. Es una recompensa eterna. Ahora, yo vi esto y dije, bueno, qué maravilloso, ¿no? Es algo que debes de hacer, pero si cambia realmente tu perspectiva del trabajo, porque ahora lo haces para Dios, lo haces para Cristo y te esfuerzas, sabiendo que muchas veces tu patrón no va a valorar lo que haces y no va a ver el empeño que le metiste al trabajo, no va a ver el tiempo que duraste ahí para acabarlo. Pero Dios sí ve todo eso. Dios ve el empeño, Dios ve la dedicación, el amor, el esfuerzo con que lo hiciste. De hecho, a mí me ha pasado, les voy a dar un ejemplo. Muchas veces, ustedes saben que yo trabajo en los árboles. Nuestro patrón nos manda, vayan, hagan tal trabajo, tal, lo hacemos, tratamos de hacerlo bien y los árboles quedan muy bonitos. Tú los ves y wow, cambiaron un montón por lo que les haces. Y pasa el cliente y lo ve, sí. Y tu patrón ni siquiera se da cuenta de lo que hiciste. Y tú dices, bueno, es que yo me esforcé un montón y traté de hacerlo bien. Pero no es la motivación que debemos de tener. Porque la recompensa verdadera, la recompensa eterna es la que Cristo te va a dar. Porque a Él es al que le estás sirviendo. Ahora, si eres una ama de casa y te esfuerzas por tener, yo sé, también, esto lo podemos aplicar a eso, y te esfuerzas por tener tu casa a lo mejor, ¿no? Y muchas veces tu esposo pasa y ni se da cuenta. Llegan los niños y hacen un desorden. Y tú dices, pero ¿sabes qué? Dios sí ve eso. Y dice que del Señor recibiréis la recompensa. Aquí está hablando del trabajo. Esto está hablando del trabajo. Y a veces ni uno le da gracias, ¿no? A veces sí pasa. De hecho el mandato, pues como ya vimos, es pon todo tu esfuerzo. Pon tu esfuerzo, que quede bien. Porque tu amo, que es Cristo, Él te lo recompensará. Y sí, su recompensa es eterna. Él va a tomar todas esas cosas que la gente no ve y te recompensará. Porque Él ve las motivaciones. No que lo haces para agradar a tu patrón, Él ve la motivación real, la que hay en el corazón. Vamos a ver un versículo ahí en Efesios. En Efesios capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, vamos a leer desde el 6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahí vemos lo mismo, hay recompensa. Pero también hay una advertencia. En el 3:25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de razón.
Dice, mas el que hiciera injusticia cosechará las injusticias, las consecuencias, mientras. Esto lo podemos ver mientras vivas, ¿no? Y para eso no hay recompensa. Dios, fíjense, Dios no tiene favoritismo aquí. Estás haciendo las cosas correctas, habrá recompensa. Pero dice, más el que haga injusticia recibirá la injusticia que hiciera. Que hace lo bueno recibirá la recompensa. Y de hecho yo estuve viendo, y esto muchas veces los esclavos cristianos usaban muchas veces, querían usar esta excusa, querían usar como excusa que eran cristianos. Si mi patrón es cristiano, pues mi patrón es cristiano, ¿no? Y los veían como uno mismo. O sea, la Biblia sí dice que no hay esclavo ni libre, sino que todos son uno en Cristo. No hay esclavo ni libre. Pero en posición, él tiene una posición que Dios le dio, y él va a dar cuentas también de esa posición. O sea, tú debes de obedecer en lo que se te manda y hacer tu trabajo para la gloria de Cristo. De hecho, vamos a ver un versículo ahí en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 2. Dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces ahí vemos, porque cuando iban a la iglesia, estaban los esclavos y iban los amos también si eran cristianos, y ellos decían, no, pues mi patrón está al mismo nivel que yo, ¿no? Y muchas veces, pues yo creo que, mi patrón y yo pues somos iguales, no tiene por qué darme órdenes o así. Pero no, sí debe haber esa distinción y el respeto para el patrón. Ahora, pero vamos a ver ahora la responsabilidad de los patrones. Porque Dios es algo que se me hace muy interesante. Dios hasta en estas mismas áreas del trabajo te dice cómo lo debes hacer y qué es lo que debes hacer. Tanto al siervo como al que es patrón. Aquel que tiene un empleado, no sé, lo podemos aplicar a, no sé, si tienes una persona que te ayuda en tu casa, ¿no? O si estás contratando a alguien. Entonces vamos a leer el 4.1. Colosenses 4.1. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, Dios dice, hagan lo que es justo y recto con sus siervos. Entonces, esto abarca un trato digno. A que las condiciones del trabajo que le pongas también sean adecuadas. Su horario, ¿no? También el horario. O sea, que tenga un horario con el que esté sirviendo. O sea, no que ahorita te ocupo y no sé, te ocupo en la noche, vente a la 1 de la mañana para que me ayudes. No, tiene que tener un horario el cual él trabaje, porque no lo vas a tratar como un esclavo. No aprovecharse y dejarlo ir cuando tú quieras. También es darle un salario justo. Claro, en lo que también esté a medias de tus posibilidades de pagar. Y si él acepta, pues está bien. O el salario justo, a su tiempo. No que trabaja hoy y te pago pues la otra semana. Porque hay muchos patrones así. De hecho, Santiago habla de este tipo de patrones que los siervos ya habían cosechado y no les daban, los engañaban, no les pagaban. Entonces también su salario debe ser a su tiempo. Cuando él ha acabado su trabajo, se le tiene que pagar. De hecho, las escrituras dicen, trata a los demás como quieres que te traten, ¿no? La regla de oro. Ahora, también esto incluye, pues, ser amable, ¿no? Gracias, por favor,
¿Podrías hacerlo? Ahora, porque el que le pagues no te da ningún derecho de hablarle mal. O sea, que sea tu patrón no, o que tú lo estés contratando no te da el derecho de hablarle mal o humillarlo y despreciarlo. Es un hombre creado a la imagen de Dios, igual que tú. No debe ver eso, sino también ser amable. Ahora, el patrón cristiano debe ejercer su autoridad como Cristo lo haría. Con respeto y también con interés, ¿no? Interés, que te interese. Ahora, el patrón también tiene que entender y tener en cuenta que en últimas él es un empleado de Cristo. Aunque tenga la posición de patrón aquí, él sigue siendo un empleado de Cristo. Él está en esa posición porque Cristo se la dio. Él es un empleado del rey y debe administrar bien lo que Dios le ha confiado, porque él es un siervo. Vuelvo a lo mismo, el patrón sí está en esa posición, está en una posición más grande que tú, pero es una posición solamente temporal, es una posición temporal. Entonces el patrón no debe de humillar tampoco al siervo, porque ¿sabes? Él también tiene a quien va a dar cuentas. Él también va a dar cuentas a Cristo, porque a Él es el que le sirve. Él va a dar cuentas de cómo sirvió como mayordomo de lo que le fue dado. Porque Él también tiene que dar cuentas a alguien. No es que yo soy el patrón y yo hago lo que quiera. No, Él va a dar cuentas a Cristo, porque Él está sirviendo a Cristo. De hecho, vamos a leer esto que dice Santiago. Algo que Dios dice de los patrones, pues aquí se habla de inconversos. En Santiago, capítulo 5, versículo 5. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. ¿Dónde? En Santiago capítulo 5, versículo 1, vamos a leer hasta el 5. Sí, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Pues he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Entonces, ¿qué vemos ahí? Había patrones que se aprovechaban de sus siervos. Ellos ya habían terminado su trabajo y dice que con engaño no les pagaban. Pero ellos tenían acumulado grano, tenían comida, tenían ropa, y todo eso dice que se estaba echando a perder. Tenían oro y plata, pero estaban enmohecidos. Pero el moho hace que el oro se pierda su color. Entonces, sí, ellos están acumulando y dice que nomás tenían para su deleite. Nomás para acá, para acá, para acá. ¿Y sus siervos? Ni siquiera les pagaban, eran ganancias. Ellos le estaban robando a sus propios siervos. Pero la Biblia dice que solamente están engordándose para el día de la matanza. Un día van a dar cuentas de eso.
Y esto sigue pasando hasta el día de hoy. Personas que tienen de sobra y gente, no sé, muriendo de hambre también. Nomás acumulando riquezas, engordándose, viviendo para sus deleites. Dice Dios, para el día de la matanza. Dios es el defensor del pobre. Y está viendo todo eso. Y un día ellos van a estar delante de Él y darán cuentas, porque Dios no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Entonces, para darle conclusión, el mandato para el siervo es claro: obedece y haz tu trabajo para la gloria de Cristo. Hazlo de corazón para Él. No para los hombres, no para que te suban el sueldo, no para agradar a los demás, sino para Cristo. Esa debe ser la motivación correcta, para Cristo. Cualquier trabajo que sea. Porque también hay una promesa, sabiendo que de Él vas a recibir la recompensa. Y a los amos se les dice: hagan lo justo, hagan lo recto con sus empleados, porque también ustedes también tienen un patrón a que darán cuentas a Cristo. Tienen los cielos. Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque solamente con tu palabra es como cambia la perspectiva de nuestra vida, Señor. Solo por medio de tu palabra nos enseñas hasta en estos detalles, Señor, a cómo debemos de hacerlo, Padre. Te doy gracias por tu palabra en el nombre de Cristo.